La Guerra de los Mundos. Capítulo 3. En Horsell Common. Encontré una pequeña multitud de quizás unas 20 personas rodeando el enorme cráter donde el cilindro permanecía recostado. Ya he descrito la apariencia de aquella masa colosal enterrada en el piso. El pasto y la grava alrededor parecían estar quemados por una explosión repentina. No había ninguna duda de que el impacto había causado un destello de fuego. Ni Henderson ni Ogilvy estaban allí. Yo creo que se dieron cuenta de que no había nada más que hacer en ese momento y se fueron a desayunar a la casa de Henderson. Había 4 o 5 niños sentados a la orilla del cráter con los pies colgados divirtiéndose, hasta que yo los detuve, lanzando piedras al inmenso artefacto. Después de que hablé con ellos, comenzaron a jugar a los encantados entre el grupo de espectadores. Había una pareja de ciclistas, un jardinero a quien he contratado algunas veces, una chica cargando un bebé, Greg el carnicero y su hijo pequeño, así como 2 o 3 holgazanes y unos caddies, quienes estaban acostumbrados a pasar el rato por la estación de trenes. Casi nadie hablaba. En aquellos tiempos, entre la gente común y corriente de Inglaterra, muy pocos tenían siquiera una vaga idea sobre astronomía. Casi todos miraban fija y silenciosamente el extremo final del cilindro parecido a una gran mesa, el cual permanecía tal y como Ogilvy y Henderson lo habían dejado. Me imagino que la expectativa general de que habría una pila de cuerpos quemados se vio desilusionada ante esta masa inerte. Unos se retiraron mientras yo estaba ahí y otros llegaban. Bajé al cráter con dificultad y me pareció percibir un ligero movimiento debajo de mis pies. Sin duda, el extremo superior había dejado de dar vueltas. Fue solo hasta que conseguí estar así de cerca que la rareza del objeto se hizo evidente por completo. A primera vista, no era mucho más emocionante que un carruaje volcado o un árbol derribado sobre el camino. De hecho, ni siquiera eso. Más parecía un tanque de gas oxidado a medio enterrar que cualquier otra cosa en el mundo. Se necesitaba tener un mayor nivel de conocimiento científico para percibir que el sarro gris del objeto no era óxido común y que el metal blanquecino y amarillento que brillaba en la grieta ubicada entre la tapa y el cilindro era de un tono poco familiar. Extraterrestre no tenía ningún significado para la mayoría de los mirones. En aquel momento me quedaba muy claro que la cosa provenía del planeta Marte, pero me parecía improbable que trajera alguna criatura viva. Pensé que el desatornille era automático. A pesar de lo que dijera Ogilvy, yo seguía creyendo que había hombres en Marte. Mi mente pensaba en la posibilidad de que contuviera un manuscrito y en las dificultades de traducción que pudieran surgir. En sí, habríamos de encontrar monedas o patrones dentro del objeto, etc. Sin embargo, era un poco exagerado confiar en esta idea. Me sentía impaciente por verlo abierto. Cerca de las 11 y debido a que nada parecía estar sucediendo, regresé a mi casa en Maybury con la cabeza llena de esas ideas. Pero me resultó difícil trabajar en mis investigaciones abstractas. En la tarde, la apariencia del terreno había cambiado mucho. Las primeras ediciones de los periódicos vespertinos asustaban a los londinenses con enormes encabezados. Un mensaje recibido desde Marte. Una historia extraordinaria desde Woking, entre otras cosas. Además, el telegrama que Ogilvy había enviado al Astronomical Exchange había llamado la atención de cada observatorio en los 3 reinos. Había más de media docena de carruajes pequeños que venían de la estación de Woking, estacionados sobre la calle cerca de los arenales. Un coche de una plaza que venía de Choban y un carruaje muy elegante. Había además un montón de bicicletas y una gran cantidad de personas que debieron caminar, a pesar del calor, desde Woking hasta Chertsey. Entre todos formaban una multitud de tamaño considerable. También había 1 o 2 mujeres alegremente vestidas entre todas las personas. Hacía un calor intenso, sin una sola nube en el cielo ni un poco de viento, y la única sombra que había era la de algunos pinos esparcidos por ahí. Las llamas del brezo se habían extinguido, pero el suelo estaba ennegrecido en dirección a Ottershaw hasta donde uno podía ver, y seguían ascendiendo serpentinas de humo. En Choban Road, un comerciante de dulces muy emprendedor había mandado a su hijo con un barril lleno de manzanas verdes y cerveza de barril. Al acercarse a la orilla del cráter, lo encontré ocupado por un grupo de casi media docena de hombres. Henderson, Ogilvy y un hombre alto de cabello claro,
quien más tarde sabría que era Stend, el astrónomo de la realeza, junto con varios obreros trabajando con picos y palas. Él estaba de pie sobre el cilindro, el cual evidentemente ya estaba más frío. Tenía el rostro colorado, escurría en sudor y parecía que algo le había molestado. Una gran parte del cilindro estaba al descubierto, aunque su parte inferior seguía enterrada. En cuanto Ogilvy me vio entre la multitud de espectadores a la orilla del cráter, me dijo que bajara y me preguntó si no me importaría ir a buscar a Lord Hilton, el dueño del terreno. La creciente multitud, dijo, se estaba convirtiendo en un serio impedimento para la excavación. Especialmente los niños. Necesitaban un riel de señalamientos para mantener a la gente alejada. Él me dijo que en ocasiones aún se escuchaba un ligero revuelo dentro del casco, pero que los trabajadores no habían podido abrir la parte superior porque no podían sujetarlo con fuerza. El casco parecía ser increíblemente grueso, y era posible que los sonidos débiles que escuchábamos fueran un ruidoso tumulto en el interior. Yo estaba muy contento de hacer lo que me pedía, y así convertirme en uno de los espectadores privilegiados dentro del cercado bajo vigilancia. No pude encontrar a Lord Hilton en su casa, pero me dijeron que lo estaban esperando desde Londres en el tren de las 6 en punto que venía de Waterloo. Como entonces eran las 5:15, regresé a casa, bebí un poco de té y caminé rumbo a la estación para interceptarlo.